Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy lunes 19 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nenita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Aquí todavía ronco con esa cosa que el pueblo le ha puesto la reelección. Esa epidemia de gripe fuerte. Sí, hombre, lamentándolo muchísimo. Pero adelante, ustedes no se detienen. Trata de no contagiarte. Aquí tenemos dos informaciones previas que son concernientes a informaciones del internet. Recibimos de Francisco Casanova los reportes que tuvo su presentación en la Scala de Milán, el primer dominicano que se presenta ahí. Y eso va a hacer sufrir a alguna gente en este país, incluyendo a un comentarista de televisión que se atrevió a decir abiertamente que no se podía comparar. ¿Con quién? A Francisco Casanova. ¿Con quién? Con los grandes tenores, Pavarotti, etc. Y a los pocos días estaba Casanova en la Scala de Milán. Y aquí están algunos comentarios. Por favor, Tendrá, antes de dar lectura de esos dos. Bueno, inyección de adrenalina con Verdi, todavía superior desde el punto de vista vocal, nos pareció el tenor Francisco Casanova en la parte de Jacopo. La figura es estática, pero la voz, joven y fresca, corre e ilumina todo el teatro. Ese es el periódico. La estampa del 15 de mayo. Il Corriere della Sera, el periódico más importante de Italia, dice: Verdi, el campesino, que es el nombre de la ópera, delante del poder, por Paolo Isotta. Entre lirismo y heroísmo debemos mencionar al tenor Francisco Casanova, un verdadero descubrimiento, poseedor él del verdadero timbre verdiano, fonación y pasajes perfectos, respiraciones largas y fraseo de consecuencia. Nos sentimos tan felices de haberlo descubierto que imploramos a nuestro santo para que lo preserve así por mucho tiempo por venir. Señores, la Scala de Milán es el escenario más exigente del bel canto en el mundo. Primero que el Covent Garden de Londres, que el Metropolitan Opera House de Nueva York, y que el Teatro de Ópera de San Francisco en California, que la Casa de la Ópera y que el escenario de John F. Kennedy en Washington, etc. Es el más antiguo, el más clásico, en donde todos los grandes compositores de ópera estrenaron todas y casi todas sus óperas en ese escenario. Ahí hay una exigencia del público y se consagra. Claro, indudablemente. Es una aspiración de todos los grandes cantantes llegar a cantar ahí. No de los cantantes, sino de los grandes cantantes llegar a cantar ahí. Eso ha logrado este dominicano. Yo me siento orgulloso también, muy orgulloso de que lo haya logrado. Bien, pasamos al otro punto. Tengo una correspondencia de un joven que se llama Felipe Domínguez, que me pide que comente la situación de los acuerdos de libre comercio que anda pactando, negociando la República Dominicana. Yo quiero decirle que su extensa comunicación coincide con las posiciones que ha sustentado este programa, que es una tribuna de defensa de los intereses dominicanos. Parece que él no coincidió en aquellas oportunidades en que tratamos el tema. Le prometemos que lo vamos a hacer in extenso, no ya en este programa, pero le queremos acusar recibo de su comunicación y decirle que vamos a tratar el tema, probablemente con algún interlocutor de capacidad en la materia.
Señor presidente viaja hoy a Washington. Presidente Mejía viajará a Washington en medio del mayor escándalo financiero en el país. En visita de Estado, Mejía sale a Estados Unidos para ver al presidente Bush. Bueno, lo que no está claro es cuál es la agenda. Porque el fin de semana se mencionaba una agenda que nos preocupó. Recuerden que dijimos que había ahí citado un tema de seguridad y nosotros preguntábamos cuál seguridad es, por favor, y después se hablaba, pues, en fin, había tres o cuatro puntos. 3 o 4 puntos, pero había dos que eran especialmente escamosos. Pero ahora esos temas se han evaporado. Se habla de gobernabilidad, pero así, sin decir eso, se va a hablar de eso, ¿no? Se va a entrevistar al presidente con varios funcionarios, incluyendo al secretario de Defensa. Bueno, vamos a ver qué sale de ahí, porque el presidente dijo que no hablaría de qué se trataba el viaje hasta que regresara. Bueno. Espero que no nos traiga un palo dado, ¿verdad? Porque generalmente el palo lo llevamos nosotros los dominicanos y casi siempre en las costillas. Vamos a ver. Un palacio presidencial en Gurabo. Gurabo será sede alterna del Poder Ejecutivo, dijo el presidente Mejía, que construirá un segundo Palacio Nacional en su comunidad natal, donde remodelará una casa que sirva como residencia oficial. Bueno, además hay que decir que se pretende hacerlo con fondos del Estado, porque se menciona a bienes nacionales y a la dirección del presupuesto, creo, como que estaban estudiando. Se dice que el proyecto completo con Palacio Nacional, iglesia y residencia presidencial aún no ha sido ni diseñado en su totalidad ni cotizado, pero el gobierno central y la Dirección General de Bienes Nacionales hacen la evaluación del proyecto para después someterlos a aprobación. Bueno, yo supongo que será someterlos a aprobación del Congreso y yo espero que el Congreso los rechace. Eso para mí es un despropósito, es una falta de sentido político, realmente garrafal. ¿Qué mensaje quiere darnos el presidente? ¿Que se va a quedar en el poder? Permanentemente. Y va a ser tan indefinidamente que va a tener ahí engurrado una residencia presidencial. ¿O pero le quiere seguir los pasos a Trujillo? La veraniega será eso. No, pero yo no quiero acordarme de la cancioncita de Najayo para no aplicársela a Gurabo, ¿verdad? Pero Trujillo dejó residencias presidenciales en casi todos los puntos a donde a él le gustaba ir, sobre todo en lugares frescos de la cordillera. De ahí fue que salió lo de la San José de las Matas, la cuestión del centro ese, vacacional, porque eso ahí había una residencia, una mansión presidencial. La vi en Santiago, que luego pusieron una oficina ahí. La vi en Puerto Plata, que era la residencia de Kilburn, el que era dueño de los ingenios, Edwin Kilburn. Mr. Kilburn. Edwin Kilburn, sí. A quien Trujillo le compró parte de los ingenios que luego pasaron a ser el Consejo Estatal del Azúcar. Entonces tenía una residencia que no era nada ostentosa, pero muy bien, muy acogedora, que yo visité en más de una oportunidad, en el sitio de La Cumbre, muy cerca de donde asesinaron a las hermanas Mirabal. Entonces ahí tenía una casa, que era la de él, y estaba rodeado de unas, creo que 3 casitas pequeñas, manera como de cabañas, pero muy integrada arquitectónicamente al conjunto principal, para huéspedes, y aquello era sumamente acogedor, aunque nosotros cuando lo conocimos ya había sido reducido al hueso, o sea, se habían llevado todo después de la caída del régimen de Trujillo, pero todavía se apreciaba la calidad ambiental de aquel centro, que era una residencia que Trujillo utilizó. Y así había en distintos puntos del país. El que ahora, después de haber recibido aquel obsequio de los militares, de una efigie de él montado en el caballo del Pegaso, imprudencia de los mandos militares también de este país,
Que el presidente ahora hable de hacerse una casa presidencial o un palacio nacional en Gurabo es sencillamente un desatino. Quisiéramos pensar que es parte de ese humor un poco negro que a veces él nos obsequia de vez en cuando. Vamos a ver. Bueno, un endeudamiento absurdo, la autopista del Coral. El PLD y el PRSC se oponen a bonos, advierten que sus legisladores no votarán a favor de la emisión de, como se llama ese tipo de bonos, le han dado en denominarle, notas de infraestructura. Bueno, esas notas de infraestructura eran de nada menos que 255 millones de dólares. Y ya habíamos explicado que el despropósito de esa inversión, primero que se tratara de invertir en turismo que no entrega sus divisas al Banco Central. Entonces pretenden los auspiciadores del turismo, es decir, los auspiciadores del negocio del turismo en la República Dominicana que no entregan divisas al Banco Central, que el gobierno dominicano se endeude en dólares para fomentar el negocio turístico de ellos, sobre todo el de bienes raíces, que es el caso de Punta Cana, allá en el extremo este de la isla, donde el señor Ted Keel se compró 64 millones de metros cuadrados en el año 1969. Entonces quieren que le hagan una autopista hasta allá para incrementar el valor de sus 64 millones, que de luego ya han vendido. Eso es el negocio a costa de nosotros. ¿Y quiénes son los que van a buscar luego los pesos para buscar los dólares? Pues todos nosotros. Qué buena gracia, Entonces yo espero que el Congreso Nacional sencillamente ponga eso en su lugar de descanso. Una vez más, el Congreso Nacional. Asuntos nacionales, el conflicto Baninter. Un problema político. El presidente y Baninter, una injerencia indebida. El señor presidente dijo: no quiero medios, espera que en las incautaciones no pasen de un mes. Y Mejía revela que hizo una oferta sobre el Listín Diario y otros medios. Sí, eso es grave. Las expresiones son graves. Mejía estudia explica una que el primer titular es del Caribe, sí, es del domingo 18, o sea, ayer. Y el segundo titular es del periódico Hoy, también del domingo 18, o sea, de ayer. Es el que vas a leer ahora. Sí. Mejía estudia una oferta sobre empresas Baninter. Bueno, fíjense que los dos titulares se contradicen. El del Caribe dice que el presidente hizo una oferta sobre el Listín Diario y otros medios a Ramón Bay Romano, en una visita que le hizo Ramón Bay Romano. El periódico Hoy dice: Mejía estudia una oferta sobre empresa Baninter que le hizo Ramón Bay Romano. Es decir, que hay una contradicción en las versiones que se tienen de esa entrevista. Obviamente fue en torno a una oferta, pero no se sabe entonces con precisión quién presentó la oferta y quién es que está estudiando la oferta. Pero hay una contradicción todavía mayor, y es porque en la versión que trae el periódico Hoy, dice que hay una... que el Poder Ejecutivo, déjame ver si es aquí, está estudiando la oferta que le hizo, que le hicieron. Aquí está. El Caribe. Este es el Caribe. Dice que hizo una oferta sobre el Listín Diario y otros medios. Y dice que el mandatario manifestó su confianza en que en un mes esté lista la transición de las empresas. No se entiende qué quiso él decir con eso, porque el otro titular del asunto dice que espera que las incautaciones no pasen de un mes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que espera que la incautación que hizo el Estado de los medios de comunicación, porque no fue de todas las empresas vinculadas,
como se dice, por la presencia económica o incidencia económica de Baninter en esas inversiones, sino que donde actuó el Estado hasta ahora, que se sepa, es en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué significa este titular del Caribe? Se espera que las incautaciones no pasen de un mes, o sea, la presencia del Estado en esos medios, o que el proceso de incautarse no pase de un mes, la transición, que aquí se usa el término transición, en su confianza en que en un mes esté lista la transición de las empresas. Tampoco está claro si está queriendo decir que va a pasarle esas empresas a alguien más o a alguna otra empresa. Es decir, estas son cosas delicadas y los medios debían tener un poquito más de cuidado cuando se hagan eco de estas informaciones. En otro de los medios se hablaba, aquí está, el presidente Hipólito Mejía, eso fue en Santiago, declaró ayer que se reunió hace 2 días con Ramón Báez Romano. Entonces eso fue casi el mismo día en que fueron a tomar el día del discurso. No, el día que fueron a incautarse del Listín Diario, que atropellaron con Báez Romano, sí, el mismo día. Que decíamos, el PRD no le puede hacer eso, ningún gobierno del PRD le puede hacer eso a Ramón Báez Romano, porque el PRD le debe demasiado a Ramón Báez Romano, en todo sentido. Aparte de su gestión como funcionario. Yo quiero decir algo, porque yo mencioné lo de la Secretaría de Industria y Comercio, que él desempeñó con mucha propiedad, sino que además, en aquel momento, la mayor parte de los empresarios de este país estaban enrolados con Balaguer, pero el 85, el 90%. Después había un 8% que no estaba, pero no se atrevía tampoco a tomar una posición de frente, y un 2% que decía, aquí estoy yo, al lado del PRD. Y uno de los que hizo eso fue Ramón Báez Romano. Por eso aceptó ser secretario de Industria y Comercio. O sea que los agradecimientos que le debe tener el PRD a Ramón Báez Romano, es en muchos sentidos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Aquí estamos comentando entonces la situación del manejo que ha tenido el gobierno con Ramón Báez Romano, y comentábamos entonces los agradecimientos que debía tenerle cualquier gobierno del PRD a Ramón Báez Romano y la consideración que él se merece como persona, como empresario, a través de su larga trayectoria como tal. Y no mezclarlo con el asunto del hijo, porque aunque él haya aprobado o haya sentido en pasar a ser presidente ejecutivo del Listín en ese momento difícil, bueno, pero el Estado se supone que interviene en los medios en condición de garantía para el banco, ya lo habíamos comentado la semana pasada, es decir, lo único que le interesa teóricamente al Estado, al gobierno en representación del Estado, de esos medios, es su garantía económica de los bienes que fueron sacados de alguna manera del Baninter y que ha dejado al descubierto algo que amenaza caer en las costillas del pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista económico, era que el Estado debía haberse aproximado a esos medios para garantizar la parte económica. Entonces, por tanto, debía haber designado el administrador y haber respetado la parte del Consejo de Administración, la dirección, etcétera. Pero no, también le designó un director. Una intervención administrativa, no operativa. No tiene capacidad para manejar medios. Ni tampoco en lo periodístico. Correcto. Porque si no tenía una finalidad política, entonces ¿por qué destituyó a los directores? Exactamente. Entonces, el gobierno se manejó muy mal con todo esto. Pero bien, ahora dice aquí, el periódico Hoy de ayer, Santiago, el presidente Hipólito Mejía declaró ayer, es decir, sábado, que se reunió hace 2 días, es decir, jueves, ¿verdad?, con Ramón Báez Romano, presidente del Listín Diario, quien le hizo una oferta. Según esta versión, fue Báez Romano quien le hizo una oferta, que está siendo estudiada para llegar a un acuerdo en relación con las empresas de comunicación del Banco Intercontinental Baninter. No adelantó detalles de esa propuesta.
Después dice él más adelante en la entrevista, reiteró que se esfuerza el presidente porque la transición se realice en un plazo de un mes. Yo confío en el Todopoderoso para que se haga en un mes. Y él sostuvo que no tiene interés en tener estos medios y mucho menos cree que le ayudarán en una campaña electoral, ¿verdad? Bueno, él sigue hablando y dice, el gobierno no tiene que meterse en eso. Dijo que las ofertas en torno a las empresas de comunicación de Baninter las manejará la Junta Monetaria y el Banco Central. El gobierno no tiene que meterse en eso, ni permito que se meta. Entonces, ¿por qué se mete el presidente? Esa es la otra contradicción. No es solamente la contradicción de las dos versiones de un periódico a otro, que dice que el presidente le presentó una oferta a Ramón Báez Romano y el otro que dice que Ramón Báez Romano le presentó una oferta al presidente, sino que además el presidente está mediando todavía, pero él mismo dice, el gobierno no tiene que meterse en eso, ni permito que se meta. Entonces el presidente no debió haber recibido a Ramón Báez Romano para eso. Debió haberlo recibido como amigo, decirle, mira Ramón, lamento mucho lo que pasó, esa gente son, en fin, decirle lo que tenga que decirle con respecto al atropello de que fue objeto Ramón Báez Romano ahí. Y además echar para atrás en lo que fuera necesario las medidas que excedían las garantías que necesita el Estado Dominicano con relación a eso, esas empresas vinculadas como tales, no como medios de comunicación, porque ¿cuál es entonces? Eso no es interés del Estado, los medios de comunicación. Entonces hay otra intención. Ahora, nosotros dijimos aquí que el hecho de que el señor Ramón Báez Figueroa estuviera acaparando medios de comunicación. ¿Cuántas empresas de radio que tiene? 70, sobre 70 empresas de radio. Se le reputan tener 76. ¿Ustedes se imaginan que tenga esta empresa de televisión, medios escritos y una cadena de radio? ¿Cuál era el trayecto de Ramón Báez Figueroa con eso? ¿Iba directo o a participar él en la política como candidato o a respaldar un candidato? Luego, eso tenía una finalidad política. El que no puede tener finalidad política en la incautación de eso es el gobierno. Porque cada quien es dueño de hacer con lo suyo lo que quiera. Y si el Baninter quiere apoyar al PLD, que lo hizo, como antes apoyó al PRD, eso es de su dinero, el de los propietarios, no el de los ahorrantes, que ahí es donde está la cosa. Él está usando el dinero de los ahorrantes para finalidades totalmente apartadas. Pero el que usen su dinero, el que se ganan, ese es el problema de ellos. Ahora, si usaron dinero de los ahorrantes para comprar las emisoras, entonces lo que tienen que es nombrarle administradores judiciales a todas esas empresas. Exacto. Para fiscalizar las operaciones que se hicieron y buscar toda la documentación y examinar hasta el último papelito para establecer qué cantidad de dinero tiene invertido de los ahorrantes ahí Baninter o Ramón Báez Figueroa. Entonces, eso se ha manejado con mucha torpeza. Sí, y queríamos significar esto porque cada día vemos como que se reincide lo mismo, ¿verdad? Eso empezó con el discurso y mi presencia. Y en el lugar donde se dijo. Y todas esas cosas. Sí. Bueno. Otras informaciones. El señor Báez Figueroa niega que dijera que la Suprema, es decir, Suprema Corte de Justicia, recibía dinero. Dentro de las cosas que se citaron, el listado que se dio, estaba incluida la Suprema Corte, estaban incluidos los 70 generales. El problema es que falta ver esa documentación. Yo quiero decir que efectivamente anda por ahí mucho material. Ya yo recibí por el internet este informe que supone ser el más completo. Y es el que se ha mostrado en otras versiones más resumidas, etcétera. Pero aquí está todo el detalle del agujero de Baninter, ¿no? Y aquí es donde se cita el Fondo Monetario Internacional y es la razón por la cual se supone que este es un documento preparado por los técnicos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que el propio gobierno y el propio gobernador del Banco Central han citado que fueron requeridos para ayudarles
en este problema. Y aquí aparecen incluso gráficas y todo esto, donde se ve el crecimiento del agujero. Este es el año 2003, el salto que hay del 2002 al 2003. Pero fíjense cómo va creciendo en los últimos años. Sí, desde el 89, ¿no? Que se inicia en el 90, 89, 90. Bueno, aquí es prácticamente insignificante. Aquí no, aquí está la doble contabilidad. El hoyito era controlable. No, la doble contabilidad. Desde ahí. Pero fíjate que es imprescindible, o sea que no se usaba para eso. Comienza a usarse para eso a partir del año 94 y comienza a incrementarse del 96 en adelante, comienza a saltar 98, 99 meses hasta llegar al 2003. Bueno, pero lo que no está claro es la lista de las inversiones, o sea, a dónde fue a pagar. Aquí hay un listado, pero no encontramos Aerodón aquí. No está Aerodón ahí. Aquí aparece incluso Solar en Santiago. Ajá, Fujifilm, Editora Siglo. Sí. Acciones Interduty Free, acciones AFP Porvenir, canales 7 y 21, Delta Comercial, canales 53 y 57, Taylor Nelson Lozano, no sé quién es. Aquí está esta primera página, el Banco Intercontinental de Seguros, derechos de la AEP-APA. Esa es la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es una situación delicada. Ahí salió el doctor Mateo queriendo tranquilizar a los ahorrantes de la asociación, porque tienen derecho a preocuparse con una información como esta. Y dijo que no había motivo de inquietud y que la asociación tenía todos los recursos necesarios para garantizar, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos cómo el amigo Azor Azul se metió en eso. No lo sabemos. Ni se lo podemos aplaudir tampoco. Solar Avenida Luperón, aquí está, edificio López de Vega. Pero está un valor. Y dice Solar Avenida López de Vega. O sea que parece que hay. Este es el que está frente al. Al lado de Dimargo, donde quedaba Dimargo. No, frente al Popular. Sí. Frente al Banco Popular, en la López de Vega. El edificio. Sí. Ah, pero el Solar creo que es el otro. De abajo. Bueno. Después Radio Cielo, Radio Supra, Radio Mil, Radio Comercial, etcétera. Radio Cadena Comercial. Cadena Comercial tiene varias emisoras. Y cada uno es una cadena. Bueno. Pero no está Aerodón. No está y esa información se la dio. Yo voy a llamar a la licenciada Delgado, María del Carmen Delgado de Paniagua, a ver si ahora quiere venir, porque la última vez que ella quedó en venir, la última vez me dijo que estaba bajo mucha presión, que se entiende. Entonces aparece aquí RNN, o sea, la Red Nacional de Noticias, que eso es una inversión increíblemente grande. Aster, Listín Diario, Canal 33, el supercanal, Financiera Bonaop, sabemos qué es, Reliance Watchman, no sé, parece como si fuera un sistema de algún servicio de seguridad. Sí, de seguridad, parece, sí. Distribuidoras marcas premium. Bueno, ¿tú sabes qué falta aquí? La inversión en la terminal de GLP de San Pedro de Macorís. Eso está a través de otras. Bueno, por eso es que la primera tarea de los investigadores del gobierno, y no estoy hablando de abogados, no. Estoy hablando de gente financieros que sepan manejar estas cosas, para que se metan ahí. Sobre todo el campo offshore internacional. Y usen las informaciones que también el público esté dispuesto a darle para orientarlo. Porque, óyame, yo tengo de muchos años que vivimos, ¿verdad? Ya tenemos muchos. Hemos visto fracasar muchas auditorías.
Recuerdo como ahora las auditorías que le mandó a hacer Antonio Guzmán a Pedro Franco Badía en el ayuntamiento, sabiendo que ahí estaban ocurriendo cosas que no estaban bien. Y recuerdo también como ahora la situación que propició el mismo Pedro Franco Badía para dar la información necesaria para que los auditores le encontraran lo que no le habían encontrado. Que fue cuando en una reunión del bloque municipal, que yo era el presidente del bloque municipal, no era el síndico, no era el presidente del ayuntamiento, era Polín Espallá, que era regidor. Yo presidía el bloque municipal y allí se presentó Franco Badía con un manojo de cheque a decirle al entonces presidente del ayuntamiento, que parece que había sido de su tendencia y se le había ido: usted no tiene derecho a ser presidente, no tiene autoridad moral, porque usted estaba recibiendo cheques. Y le hace así, tira en una mesa que estaba de frente a nosotros un paquete de cheques. Y yo le miro la cara a Ramón Medina y veo que se queda imperturbable. Entonces Ramón Medina lo deja terminar a Pedro Franco y le dice: bueno, si yo soy un inmoral y esto y lo otro, usted lo es más que yo, porque esos cheques los firmó usted. De la cuenta que usted tiene en el Banco de Reserva a nombre de fulano de tal, de las comisiones que usted le quita a los dueños de camiones, y lo desnudó ahí. Y al otro día, bueno, yo dije, le estoy dando 5 minutos a que esta información llegue a Palacio y mañana van a estar los inspectores del Banco de Reserva, y así mismo fue. Allá encontraron todos los datos de lo que hasta ese momento no habían podido encontrarle a Pedro Franco Badía. Todavía tengo yo muy bien guardado por ahí en una caja todos los datos de esa auditoría, porque yo era el presidente del bloque municipal y entonces a mí me designaron interventor de esa gestión. Y ahí no se daba un centavo del gobierno central al ayuntamiento que no lo autorizara yo. Así fueron las cosas. Por eso fue que cuando subió ahí Peña Gómez, le dijo él a Franco Badía: tú no estás preso porque soy yo que estoy aquí tomando posesión. Entonces, bueno, pues la sesión de las auditorías. Entonces yo le quiero decir a la gente que tiene responsabilidad de hacer esto, que tiene que auxiliarse de todas las informaciones que la gente le quiera orientar, para orientar sus pasos en la investigación de lo que tienen que buscar. Y yo le quiero decir aquí públicamente: busquen en la terminal de combustibles, que no es solamente de gas, licor de petróleo, de San Pedro de Macorís. Ahí está, hay una inversión de Ramón Báez Figueroa. Y está representándole Báez Coco, el primo de él, que también está, el que está inculpado, vicepresidente Baní. Por medio de esa persona está representados los intereses de Ramoncito Báez Figueroa en ese tremendo negocio de los combustibles que está siendo en este momento subsidiado por el Estado Dominicano gracias a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, que se lo puedo probar. Y además tengo el testimonio de Amaury Justo Duarte, el actual presidente de la refinería, representante del Estado, que en mi casa me dijo que esa información se la había dado la refinería, que ese monto al que yo me estoy refiriendo se había colocado en beneficio de la terminal de San Pedro de Macorís tan pronto esta comenzó a operar, pero que no hubo más remedio que generalizárselo a los demás importadores, que eran la refinería y la terminal de Asua. Y por eso todo el mundo se estaba beneficiando de ese margen de $1 y pico por galón de gas licuado, de un propósito que no se figura en las resoluciones de Industria y Comercio. ¿Ah? Que no tiene una razón de costo. Y entonces, esas son de las cosas. Eso es pegado en la costilla de los dominicanos. De modo que hay que completar esa lista bien. No lo está. No lo está. También el señor Báez Figueroa negó que dijera que la Suprema Corte recibía dinero y Báez afirma que... Bueno, ahí está también un comunicado en espacio pagado de la Suprema que dice que no ha recibido nada. Entonces, pues, yo aquí estoy loco por ver el interrogatorio, pero firmado, ¿no? Porque ese documento no tiene la firma de nadie. Se dice que esa información la dio él, pero no dice a quién fue que se la dio y no está firmada por él diciendo: yo afirmo que esto es así, ¿no? Que son los documentos que se usan en justicia, ¿no? Absolutamente, tiene que estar avalado por la legalidad. Báez afirma que Baninter evitó el lavado de dinero.
Este es un tema delicado que está siendo objeto de mucha explicación por un lado y de cuestionamiento por otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque los medios fueron incautados en virtud de la ley de droga. Es decir, no es lavado de activos, de cualquier tipo de activo, porque yo he escuchado hoy algunas explicaciones que se daban en torno al tema, de que si tú tenías un dinero que tú no tenías cómo explicar, proveniente de cualquier actividad ilícita, pero que no fuera de narco, ¿verdad? Sino que tú como funcionario te robaste un dinero, y entonces tú querías lavar ese dinero, entonces tú ibas e invertías ahí en Baninter, y a través de Baninter hacías tal o más cual cosa. Entonces eso era un lavado de activos, pero no proveniente del narco. Pero la ley que se utilizó para incautarse de los medios de comunicación, solamente de los medios, es la del narco. Lo cual conlleva entonces, y así lo dijimos aquí, una gravísima acusación a los responsables de Baninter, porque ya se le está inculpando de haber lavado dinero proveniente de la droga. Entonces ahora eso no está claro, ahora se están dando algunas explicaciones en la prensa de hoy, algunas, en fin, una que otra reportaje. Los medios televisivos hoy se estaban ocupando del tema. Vamos a ver qué sale de ahí. Tiene que haber por lo menos una auditoría, ¿no? Que determine que hay un dinero que vino del narco. Absolutamente. Para haber podido invocar entonces esa ley para incautarse de los bienes en la forma expedita que se hizo. Explican que el doctor Leonel Fernández recibía 150,000 pesos de Iguala. Sí, señor. Bueno, pero resulta que, ¿desde qué fecha dicen que recibía él ese Iguala? Bueno, el mismo... En el 95. En el 95. ¿Y cuándo fue que subió como presidente? En el 96. Y decir que fue durante los 4 años que fue presidente. Parece fue, que continuó igualado. Se Parece igualado. otro presidente. Se me parece entonces a Salvador José Blanco, que fue igualado de la Cielo los 4 años que fue presidente. Y eso no es reñido con lo que dice la Constitución. Bueno. Las reacciones a propósito del caso Baninter. Modificarán la ley monetaria para hacerla más rigurosa. Julio Cross dice que en el caso Baninter hubo permisividad de las autoridades. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Verdad que permisividad? Podría emplearse quizás otro término. Bueno, lo que pasa es que si se va a tocar la ley monetaria, lo primero que tienen que hacer es retornarle al Banco Central las facultades que se le quitaron para poder regular el mercado cambiario. Este país y esta economía y los dominicanos no resistimos esta apertura y este laissez-faire, y que todo el mundo venga y diga que trae, no trae, y se lleve lo que quiera sin que nadie lo fiscalice. Y acomode las leyes a su gusto. Y además acomode las leyes a su gusto. Así no se puede. No lo resistimos. Como el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este cuerpo de los dominicanos no resiste, no 100 años, no resiste lo que falta de estos 4 años, con esta monserga encima de todas las consecuencias de la política neoliberal, y mucho menos 4 por venir. 4 años más de lo mismo. Ni siquiera ha cambiado de etiqueta, porque hay que examinar que las ofertas del PLD, del PRCC o de donde sea como se llame, no venga un lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Disfrazado de defensor de los intereses de los dominicanos, y no sea más que un representante de los intereses del gran capital transnacional, que es el que necesita la política neoliberal. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, volveremos, espero que con menos ronquera, mañana si Dios quiere. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta luego.
Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 20 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Se habla de Leopoldo Espaillá Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, muy buenos. Primero tenemos que saludar un nuevo programa en esta emisora. Por la mañana temprano vamos a encontrar, ya lo pudimos escuchar y ver hoy, a José Israel Cuello y a Federico Enrique Graterov haciendo el análisis que ellos acostumbraban a hacer en el espacio de Julio Jacín. Parece que las circunstancias de crisis del Baninter de alguna manera ha influido en que esa organización, la forma en que estaba organizado ese programa, se haya desarticulado y hayan venido al 45. Bueno, el 45 se prestigia con su presencia. Queríamos comentar también, porque indudablemente es un factor presente, omnipresente casi diría yo, de acuerdo con todas las informaciones y en los últimos días intensificado, es el terror, el incremento del terror. Todas las informaciones de los últimos días, desde el atentado en Marruecos, es decir, vinieron hasta este extremo de África, del continente africano. Hemos tenido atentados en el mismo Israel. En el mismo Israel. 4 en 48 horas. 4 intensificando los atentados en Israel. Entonces todo esto está poniendo a alguna gente a reflexionar. Yo vi ayer un comentario que ya lo analizaremos en profundidad, donde alguien se preguntaba si esto no sería la respuesta de la política exterior que está llevando a cabo los Estados Unidos de América. Nosotros creemos que efectivamente así es. Sacamos del internet esta información sorprendente a raíz de la visita de la presidenta de las Filipinas. Dice aquí, a la Casa Blanca. Sí, la Macapagal. Mire este titular. Dice, Bush afirma que Estados Unidos está listo a enviar tropas a las Filipinas. Óigame, ya hay pequeños contingentes porque hubo un problema de unos secuestros de unos norteamericanos, mandaron unas unidades élite a ayudar al rescate, murieron 1 o 2 de los rehenes. Pero eso se daba ya por cerrado ese capítulo. Además hubo ciertas protestas dentro del Congreso de los Estados Unidos, pero ahora resulta que el presidente, como hay terror, entonces el presidente se ha comprometido, el presidente Bush, a abrirle guerra al terror. Pronto veremos tropas norteamericanas en Irlanda del Norte
en España, ¿verdad? Claro, A pelear. solidaridad con su aliado. Sí. A pelear contra los ETAs. Contra los ETAs. Y en Colombia, Y en Chechenia también, no se van a dar una metidita por allá. bueno, porque eso no se ha pagado. No, eso está prendido a fuego intenso. Y lo que es peor, que ahora Irak parece que se va a encender. Para no hablar de Afganistán. Que sigue ahí. Ahí no se sabe lo que está pasando, pero las noticias que llegan de vez en cuando es que hay uno que otro muerto de la tropa de ocupación, en choques. Entonces, el gobierno norteamericano parece que ha emprendido algo de lo cual nosotros esperamos que se devuelva. No podemos pensar en un mundo que busque la paz si estamos buscando la guerra. Y este es un programa comprometido con la paz, y para poder estar comprometidos con la paz tenemos que estar comprometidos con la justicia, con la equidad, porque donde no hay equidad y donde no hay justicia no puede haber paz, y donde hay hambre no puede haber paz. Y hay demasiada riqueza concentrada en algunas pocas manos y demasiado hambre regada por todas partes en el mundo. Y no puede haber paz. Este es un mundo en total desequilibrio. Y queríamos comenzar el programa avalando las palabras con las cuales nosotros presentamos el programa diariamente. Nosotros creemos en lo que nosotros decimos ahí en esa introducción. Además, creemos que es necesario respetar la soberanía de los estados y de los pueblos. Cada pueblo es dueño de su destino en paz. La libre determinación. En paz. Siempre y cuando no le declare la guerra a los demás. Entonces los demás tendrían el derecho a organizarse para defenderse del que ha decidido romper la paz. Y si el gobierno de los Estados Unidos se pone delante de un espejo y lo analiza desde el punto de vista de lo que estamos expresando, no va a quedar bien parado. Definitivamente que no. Y eso va ya a comenzar a producir sus situaciones, como veremos más adelante en un titular. Vamos a ver, amigos Roger. Vamos a introducirnos en nuestros ámbitos. El señor presidente de la República viajó ayer a Washington. Las expectativas por agenda del presidente Hipólito Mejía en Estados Unidos es que a Guerrero dice que buscan sacar provecho de la reunión Bush-Mejía. Bueno, el filón político ahí. Mejía pedirá hoy al presidente Bush, con quien se entrevistará como a las 11, agilizar gestiones del TLC y otros puntos, es decir, puntos de una pequeña agenda que se consolidan en lo siguiente: comercio, seguridad, migración y ayuda exterior. Bueno, sabemos, hay un titular que así lo dice, que el presidente Mejía pedirá hoy a Bush agilizar gestiones del TLC, ¿no? El TLC es la negociación que se viene realizando con Centroamérica, de la cual se nos excluyó por voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Desde luego pusieron a uno de los participantes en el esquema a decirnos que no era deseable que nosotros estuviéramos, pero el mandado venía de allá. La pregunta que nosotros nos hacemos, y tiene que ver mucho con la carta que nos remitiera ayer uno de los amables televidentes de este programa, un joven, ¿a qué buscamos nosotros ahí en Centroamérica? Ya hemos dicho una y otra vez que lo que deberíamos buscar todos nosotros, los países centroamericanos y los caribeños, es ponernos de acuerdo para no competir entre nosotros mismos, porque esa es una competencia ruinosa. Producimos prácticamente lo mismo y por tanto no podemos intercambiar sin que alguien salga perdiendo. Nosotros producimos cerveza y ya vimos que cuando fueron a negociar allá se encontraron que las marcas de aquí las habían registrado
previamente a las negociaciones ya concretas, a nivel de los primeros contactos oficiales, ya los negociantes o fabricantes de allá habían registrado las marcas de aquí. Eso es una zancadilla. Evidentemente. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, ahí se estancó el juego. Las marcas de allá no pueden venir aquí, las de aquí no pueden ir allá, y ahí se acabó. Todos los contactos oficiales se quedan en el aire, porque no se pueden materializar. Ningún país puede liquidar a su propia industria o su propio aparato productivo. Y ese aparato productivo tiene todo el derecho de defenderse a como sea lugar contra un atentado que tienda a hacerlo desaparecer, aunque provenga de su propio gobierno. Contra la ausencia de defensa de su propio gobierno. No, Sí. contra el ataque de su propio gobierno, que manda a un insolvente ahí a negociar sin saber que está liquidando el esfuerzo de muchísimos años para construir algo. Entonces, hemos repetido eso. Producimos guineo o banano. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo para que cuando nuestros bananos vayan a Estados Unidos o a Europa, no vayan a competir con los centroamericanos, ni viceversa tampoco. Que el dinero nuestro pueda accesar otros mercados y que no tenga como competidor ruinoso el banano de Centroamérica. Ese es un logro para nosotros. Es decir, nos ponemos de acuerdo y hacemos un cartel. O cártel, como le gusta decir a alguna gente. Otra cosa, más importante, vamos a ponernos de acuerdo de no ofertar un salario ruinoso, señor. Que es que vamos a llevar al punto de exasperación a nuestros pueblos por ese camino. Un día ya no van a aguantar más y entonces va a venir un estallido. Entonces lo vamos a lamentar. No, pues usted no se puede jugar con la condición de vida de todo un pueblo, porque usted está devaluando la moneda y que pueda atraer capitales, porque está compitiendo con el otro. Yo estaba escuchando un análisis, por cierto, con relación a México, y daba por sentado de que había prosperidad en México con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o sea, con Estados Unidos y con Canadá. Que se vayan a ver las zonas donde viven los obreros de la maquila mexicana ahí a lo largo de la frontera, para que ustedes vean miseria, igualita que la de aquí. Porque eso es lo que es la maquila y la zona franca. Es ofertar salario barato. Entonces, si usted devalúa la moneda, pues más barato se pone. Eso sí, hasta el límite en que ya la gente no pueda comprar nada con la moneda del país, porque ya la moneda no vale nada. Como no vale nada el peso dominicano. Entonces, ese es un logro para nosotros. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que no vamos a competir entre todos nosotros en materia del salario, eso es una ganancia para todos nuestros países. No, pero vamos a buscar y que no, permítenos entrar ahí en ese tratado que ustedes están negociando. Ese modelo de economía de servicios, repito, que eso nació en los Estados Unidos con una ley durante el gobierno de Reagan, que se llamó la ley para el rescate de la zona del Caribe o algo por el estilo, y alguien le puso un nombre poético, ¿no? La iniciativa Reagan para la cuenca del Caribe. Desde que Reagan salió del poder le quitaron el apellido Reagan y se quedó en la iniciativa de la cuenca del Caribe. Pero ese no es la designación legal de esa ley, es una ley del Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para propiciar que sus capitales salgan de allá y vengan a aposentarse en esta periferia que somos nosotros. Ahora yo quiero decirle lo siguiente, Roger, ¿tú escuchaste el programa de anoche de Dobbs sobre la situación de la economía de los Estados Unidos? No, no lo escuché, pero sí he leído muchas partes y sé que está bastante apremiante en todos los indicadores macroeconómicos, y los indicadores del desenvolvimiento económico de los Estados Unidos son muy preocupantes. Pero lo de Dobbs anoche, a mí me asombró. Tú sabes que estaba él analizando. Voy a tratar de sacarlo. Tú sabes que ahí uno puede sacar las transcripciones. Las transcripciones de esos análisis. Voy a tratar de hacerlo hoy. Él estaba analizando lo que nosotros hemos estado explicando durante años aquí, que es la exportación de capitales. Exacto. Con empleos a ultramar, incluso hasta China, ¿no?
Ya ellos están dándose cuenta. Ya eso es un programa y un analista como Lou Dobbs, que es un elemento conservador. Yo lo he visto a él siempre en una posición muy conservadora. Sí, Sin embargo, anoche estaba desmenuzando lo que es la esencia de la crisis de la economía de los Estados Unidos, que es la exportación de capitales, la sangría de capitales que ha tenido hacia los paraísos fiscales donde no pagan impuestos, y la exportación de empleos a ultramar. Y eso lo estaban analizando ayer. Entonces, eso significa, y se habla del estancamiento de la economía japonesa, pero es muy simple, señor. El Japón fabrica para los Estados Unidos. En una también visión bastante, diría yo, desviada de la esencia del problema, yo escuché a otro analista decir que la economía del Japón estaba estancada porque los japoneses consumen poco. Siempre han consumido lo mismo. Ellos han mantenido su cultura. Ellos tienen una dieta, eso es lo que ellos comen. Bastante occidentalizada hasta cierto punto, en la manera de vestir, las costumbres y esas cosas. En el trabajo. En el trabajo, sobre todo. Cuando van a su casa se ponen el kimono. Así es, ¿es cierto? Usted tiene razón. Sí. Y se comen su comida, oriental, japonesa. Su sushi, sus cosas, y sus pescados y sus cosas. Entonces, ellos no cambian eso. Y ellos producen para venderle a los norteamericanos. Y la razón por la cual la economía japonesa tiene 10 años de estancamiento, porque Estados Unidos tiene 10 años de estancado, donde su poder de compra se ha contraído. Y por eso no crece la economía del Japón. Entonces están buscando la fiebre en la sábana en el Japón, no busquen en los Estados Unidos. Y ese análisis de Lou Dobbs ayer, por primera vez, decimos nosotros que escuchamos un enfoque de esa naturaleza. Eso yo creo que es importante decirlo aquí, porque todos estos viajes, cuando usted no tiene una noción de la realidad de las cosas, resultan después totalmente improductivos y frustratorios. ¿Por qué? Bueno, porque usted no tenía nada que buscar realmente, y a lo mejor lo que usted consigue, en lugar de ser beneficioso, es perjudicial. Porque si usted no sabe qué es lo que debe buscar, a lo mejor se le pega algo muy pernicioso, ¿verdad? Hablando como usted acaba de tocar, el tema de la competencia ruinosa, ahora misma China está invadiendo el mercado de los Estados Unidos con todos los productos que México exportaba, de acuerdo con el TLC. Y inclusive está invadiendo a la República Dominicana con los zapatos, con la industria del calzado. Y aquí ha habido una debacle tremenda por la apertura que se ha hecho respecto a ese renglón, por cuando menos, de importación desde China. Porque no se puede competir de esa manera. Y China tiene todo que aportar, es decir, que ofrecer a ese tipo de competencia en la que ninguno de nuestros pueblos, ni latinoamericanos, mucho menos el nuestro, está en condiciones. ¿Y tú sabes cómo estaba enfocando un analista esa situación? Dice que nuestra industria es ineficiente. Y que no se puede proteger una industria ineficiente. Que desaparezca. Esta es la eficiencia de los chinos. ¿Usted sabe cuál es la eficiencia de los chinos? Primero es una situación monetaria. Compáreme el yen con el dólar y el dólar con el peso, y entonces lleguemos a una conclusión. Después, averigüe la condición de salario. Y además, dígame si allá hay democracia para que haya derechos de los trabajadores. Para que aspiren a algo. Ahora lo más que pueden aspirar es a estar contagiados por el SARS. ¿Verdad? Dado el descuido que ha tenido el gobierno chino con esa cuestión de la neumonía típica. Eso es otra. Es decir que no vengan a compararme eso. Es lo mismo que tratar de decirle a los obreros dominicanos que tienen que competir con los de Bangladesh, donde la gente se cae de muerto de hambre en la calle. Por la miseria y el hambre que pasa, o cualquier país africano. Entonces así no es. Entonces, para que pongamos claro eso, y también complaciendo un poco la petición del amigo que nos escribió ayer. Cambios significativos en la Casa Blanca. Renuncia el vocero del presidente Bush, Ari Fleischer. La acumulada sabiduría del portavoz
Óigame, esa renuncia es muy significativa. Muy significativa. Yo le he tomado, yo no sé si usted ¿Cómo tú lo estará de interpretas? acuerdo Vamos a ver. conmigo. Parece que Ari Fleischer ya tiene una comidilla de conciencia y comienza a verse él frente al prestigio o el renombre que él tenía dentro de su profesión, que lo tenía indudablemente y lo sigue, le seguirá teniendo. No lo va a tener por haber renunciado. Por haber renunciado lo va a recuperar, porque había descendido bastante. Y esa ha sido para mí la razón de que Fleischer haya renunciado. ¿Tú no crees que lo haya desesperado una señora que se sentaba todos los días y... la periodista, la señora esta, la decana. La decana de la periodista de ahí de la Casa Blanca? Cada vez que se iniciaba la rueda de prensa, ella era la primera y le mandaba un viaje. Sí, seguro que hablaba con él después de concluida. Y el señor Ari Fleischer tenía que agacharse porque no había forma de responderle las cosas que ella preguntaba. ¿Cómo que se llama ella? No me acuerdo. Helen, algo así. Helen. Sí. Bueno, el asunto es que yo imagino que nosotros lo que aprendimos en la universidad, la capacidad de resistencia de los materiales, asimilamos algunos términos a la capacidad de resistencia de los humanos. Yo creo que el señor Ari Fleischer llegó a su límite del límite elástico, ¿verdad? Más allá de ahí me voy a romper. Porque ese señor tenía que buscarle respuesta a todas las cosas que hace el gobierno del señor Bush frente a una plana de periodistas cuestionadores desde todos los ángulos. Allí venían periodistas de todas partes del mundo, pero los que eran más pesados de responder eran precisamente las preguntas de los periodistas norteamericanos, ¿verdad? Entonces yo creo que él llegó realmente a su límite. Es imposible seguirle buscando alguna explicación a una guerra que se hizo porque el gobierno de los Estados Unidos le vendió al pueblo norteamericano la idea de que estaba amenazado inminentemente con un ataque de armas nucleares, químicas o bacteriológicas por parte del gobierno de Irak. Inminente, tan inminente que se le quitó credibilidad a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad y a los inspectores que había enviado el Consejo de Seguridad allá varias veces durante varias semanas y meses y que decían no encontramos nada. Se le dijeron, ustedes son unos disparatosos. Entonces, trajeron un informe de inteligencia que resultó que era una mentira, una fabricación del señor Blair y que se lo entregó al señor Colin Powell y estamos esperando la respuesta del FBI al cuestionamiento que le hizo el senador Jay Rockefeller, que le dijo, dígame cómo fue que a usted se le pasó por delante de la nariz un informe que es una falsificación y ustedes no se dieron cuenta, y además díganos quién fue que lo hizo, y no ha habido respuesta. Yo no la he encontrado. No la va a ver. Entonces ahora decirle y quedarse tan tranquilo, y ahora no aparece nada, ahora se acaban de retirar los inspectores técnicos y científicos del ejército, derrotados porque no han encontrado nada, absolutamente ni nada. Una probeta. Dice ahora el presidente Bush que la búsqueda de esas armas puede costar años, puede tomar años, pero no era inminente el ataque, porque si era inminente tenían que estar a mano ahí mismo, porque la iban a usar, cualquier día la iban a usar. Aquí dijimos, porque también se dijo que Saddam Hussein, que no es santo de nuestra devoción, porque definitivamente era un dictador cruel que usó las armas que le dieron o le vendieron los Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias y agentes de los Estados Unidos para poderlas usar contra su propio pueblo, contra sus vecinos, ¿verdad? De modo que su crueldad venía importada y endosada por estos gobiernos que ahora la cuestionan y dice, usted es muy cruel porque ha usado estas armas contra su propio pueblo, pero no dice las que nosotros le entregamos, ¿verdad? Bueno, pero ahora resulta que ese señor no tenía esas armas ahí, y además, ¿dónde estaba la vinculación con los actos de terror que se suponía que se iban a producir allá? Y nosotros decíamos, este es el momento para que si Saddam Hussein tiene realmente alguna mano metida dentro del pueblo en el territorio norteamericano, la va a usar ahora en el momento que lo van a atacar. Y si no la usa ahora, nunca la ha tenido. Así mismo. Y pasó el momento
y no se produjo nada. Es decir, que él no tenía cómo hacer eso. Ahora, eso no quiere decir que no existan aparatos de terror, porque ahí están las Torres Gemelas desplomadas, ahí está el atentado contra el Pentágono y el que se frustró contra la Casa Blanca, para mostrar que sí hay capacidad de hacer terror. ¿Pero de dónde? ¿Y dónde está Osama Bin Laden? Ahora no aparece, después que se fue a la guerra contra Afganistán y se aplastó ese país buscando a Osama Bin Laden. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues volviendo al tema de la situación en la Casa Blanca y la política exterior de los Estados Unidos, que sabemos que está dando tumbos, porque en el caso de Afganistán, perdón, de Irak, finalmente el presidente Bush tuvo que nombrar a un diplomático, o sea, del área de Colin Powell, a quien habían arrinconado de tal manera que por poco lo hacen renunciar. Tuvo que desmentir varias veces públicamente que no iba a renunciar. Pero era que se le hacía insostenible la posición en que lo habían colocado. Y ahora el presidente tuvo que pasar por encima del que había designado como administrador, del teniente general retirado, Garner, ¿no? Jay Garner, y montarle por encima entonces un diplomático que tenía autoridad sobre el otro, y el otro no lo aguantó y se fue. El teniente general se fue. Pero ese fue el mismo que armó la matanza aquella, que terminó matando a unos niños porque estaban protestando para que le entregaran su escuela. Sí. Y ese fue el responsable de eso. Pero eso está indicando que definitivamente Bush va a tener que cambiar, está cambiando. Y la salida de Fleischer y a otras renuncias que se han producido. Recuerden que con los asaltos que se produjeron allá en Bagdad, les renunció el Consejo Cultural en pleno, el Consejo de Asesores Culturales de la Casa Blanca. Les renunció en pleno porque le habían advertido que eso había que tomar medidas para que no sucediera por el acervo cultural de la humanidad que estaba allí en ese museo, y como no le hicieron caso o lo propiciaron, entonces el consejo entero le renunció al presidente Bush. De modo que nosotros vamos a ver que lo que hemos dicho aquí, que el pueblo norteamericano va a reaccionar. Los viajes de Leonel también viaja. Leonel viaja a México a reunión de expresidentes. ¿Este es Leonel qué? Leonel Fernández, expresidente de nuestro país. Sí. Ah, sí, porque es una reunión de expresidentes. Sí. Pero bueno. ¿Expresidente de qué? Yo creo que yo vi la nómina. Aquí está. Dice: el doctor Leonel Fernández viajó ayer a México para participar en el tercer encuentro latinoamericano de expresidentes. Fernández, quien viajó acompañado del economista Vicente Bengoa del Frente Independiente Leonel al Poder, FILA. ¿Por qué es independiente? Y Leonel no es, Vicente no es del PLD. No, él había renunciado cuando pasó a formar fila, a alinearse con el PRD. ¿Con el PRD? ¿Cuándo fue eso? Pero eso fue antes de que Leonel fuera presidente, cuando Balaguer estaba en el poder. ¿Que se alineó con el PRD? Sí, él estaba orientado hacia el PRD y también fue superintendente, creo, de ¿cómo se llama? De Balaguer. Sí, de la banca, superintendente de bancos. Bueno, el asunto es que tiene una cosa que se llama fila. Sí. Dice: hablará Leonel junto a otros exmandatarios en torno a los temas competitividad, ciencia y tecnología y negociaciones comerciales. El presidente y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, debatirá los temas junto a los expresidentes Álvaro Arzú de Guatemala, Rodrigo Borja de Ecuador y Luis Eduardo Lacalle Herrera de Uruguay. También participarán en el cónclave Jaime Paz Zamora de Bolivia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Carlos Roberto Reina de Honduras, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Ernesto Samper de Colombia y Miguel de la Madrid de México. Yo creo que como el 70% de esa matrícula es neoliberal. Absoluta y totalmente.
Y Miguel de la Madrid, Quizás el menos. no, se fue de lo que inició la jornada neoliberal en México. Que después de López profundizó, Portillo. sí. El último presidente nacionalista que tuvo el PRI en México fue López Portillo, que lideró entonces a los no alineados. Que fue verdadero priista, diría usted, ¿verdad? Sí, Ahí el PRI comenzó a derrumbar. bueno, porque lo infiltraron, Sí, le metieron la camarilla de Harvard. caballo de Troya. Sí. Sí. Comenzaron a subir al poder los ministros de Hacienda, Exacto. estudiantes en Harvard, y el primero fue Miguel de la Madrid, a quien conocí yo precisamente cuando viajó la comisión a dilucidar el problema de la resiliación del contrato del Yaque del Norte. ¿Recuerda eso? Ese término resiliación surgió a propósito de eso, ¿no? Porque antes se le llamaba rescisión. Rescisión de contrato. Pero el doctor Jorge Blanco encontró ese término. Encontró ese término. Y lo resilió. Pero también resiliaron a la República, porque en la República tenía la tesis, que era de su presidente, desde luego, de que nosotros no estábamos bajo la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya. Y eso nos costó un dinero después en indemnización a la empresa ICA mexicana, que era además propiedad del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, ex secretario de Hacienda de México. Y esa empresa era el brazo económico del PRI. Y cuando la comisión viajó a México, encabezada por Atuay de Camps, y donde nosotros formábamos parte, y nos entrevistamos con él allá, él nos recibió diciéndonos: ese asunto de la empresa ICA es para el gobierno mexicano una piedrecita en el zapato. De modo que si ustedes se pueden inventar algo más fastidioso que tener una piedrecita en el zapato, ya ustedes se pueden imaginar. Que sabía la envergadura de la empresa. El problema es que Atuay prácticamente le dijo: quédese con la piedrecita en el zapato, porque le dijo que las medidas que estaba tomando el gobierno, que recién se estaba instalando el de aquí, el de Jorge Blanco, con los actos de corrupción, que se entendía que era el contrato grado a grado, con el consorcio Icantroba que había dado el gobierno de Balaguer, dijo él, están calcadas en las medidas que está tomando su gobierno de la Madrid para combatir la corrupción del gobierno saliente, que siempre era el otro gobierno del PRI. Quiere decir que le dijo: quédese con la piedrecita en el zapato. Así es. Eso nos costó a nosotros unos millones de largos. Bueno. Entonces ahora resulta que esos son los interlocutores de Leonel Fernández. Nada bueno va a salir de ahí. El mercado cambiario, el dólar supera el nivel de los 27 pesos. Está a 27,35. Eso se da 30. En algunos círculos, porque yo recuerdo que mi esposa y yo el domingo estuvimos en una tienda de departamento de esta ciudad, que estaba abierta el domingo, y conversando con el que nos estaba atendiendo y sobre unas diferencias de precio, me dijo: bueno, es que ahora ya el dólar está a 28. Y entonces había unas mercancías que tenían un precio viejo y otras que tenían el precio que iba a venir, y él me dijo: no, es que ya el dólar está a 28. Eso fue el domingo. De modo que espérenlo. Bueno, Por ahí vendrá. por ahí vendrá. El conflicto Baninter. No, espérate. Ajá. Yo traje Ah. una información reveladora. Mire, yo recibí esto por internet. Oh, Esto es una promoción por internet. César Fragoso. ¿Para qué se le llama al señor Dice Fragoso? aquí este señor César Fragoso: cuide su dinero. En estos momentos de incertidumbre financiera, la colocación de sus ahorros en dólares con total seguridad debe ser su prioridad. Y efectivamente, como consecuencia de la inestabilidad estructural del mercado cambiario, porque inestable tiene que ser una situación donde hay una puerta abierta para que salga sin control los dólares que ingresan a la economía dominicana.
se van los dólares porque para eso están aquí las petroleras, las compañías de comunicaciones y últimamente y de una manera definitivamente contundente las empresas eléctricas, las que no trajeron nada pero se lo están llevando todo. Entonces esas empresas eléctricas son las que han llenado ya la copa en el sentido de desequilibrar el mercado y tocar fondo. Pero no se quiere cerrar esa puerta porque el mismo presidente Mejía lo ha dicho. Él hace, ¿verdad?, como vaivena, a veces dice una cosa y a veces dice otra. Cabriolita. Y dice que no le va a cambiar las reglas y otro dice que no le va a soportar más, pero no acaba de actuar. El presidente tiene que entender que el país no soporta esa situación y la economía dominicana no soporta esa situación. Es eso lo que tiene desequilibrado el peso dominicano frente al dólar. Entonces, la gente se está refugiando en el dólar, en los bancos dominicanos. Pero oigan lo que está ofertando este señor. Oigan bien, ¿eh? O sea que esto, de manera indiferente de que hay dólares en los bancos dominicanos, propiedades dominicanos que están tratando de que sus ahorros no se le vuelvan sal y agua. Oigan lo que está circulando en el internet. Todo esto que dice en la introducción es verdad. La colocación de sus ahorros en dólares con total seguridad debe ser su prioridad. Pero dice a renglón seguido: Mutual Benefits Corporation, el mayor proveedor de viáticos y acuerdos de vida de los Estados Unidos, le ofrece la oportunidad de invertir sus dólares con un rendimiento fijo desde un 12% a un año, 21% a 18 meses, 28% a 24 meses, etcétera. Su inversión estará avalada por las principales compañías de seguros de los Estados Unidos. Para más información, favor de llamar al licenciado César Fragoso, teléfono 531-9269, Cuide su dinero, llame ahora. Y aquí están todos los detalles de él. Estoy invitando a que el ahorro de los dominicanos se vaya al exterior. Bueno, eso no lo debe permitir la Junta Monetaria. Sí, porque como no debe permitir la devaluación del peso dominicano. Eso no es una entidad autorizada. Porque la gente está refugiándose en el dólar porque sencillamente no puede seguir pegada al peso si el gobierno está atentando contra el peso. ¿Cómo quieren que la gente esté apegada al peso? Entonces, por eso decíamos, con relación a la información que comentábamos ayer, o no sé si llegamos a hablar, de que se está pensando modificar la ley monetaria y financiera. Entonces nosotros decíamos sí, pero lo primero que hay que hacer es retornarle al Banco Central sus facultades. No se puede pensar ahora ponerle parchos para atender la cuestión creada por Baninter y dejar el problema medular, porque Baninter ha venido también a crear desasosiego. ¿Por qué? Por la forma torpe en que se ha manejado. Y porque el propio gobierno, y comenzando por el presidente de la República, ha estado actuando de una manera que no ha traído confianza, sino todo lo contrario. ¿Qué hace el presidente mediando en esas cosas? Se lo dijimos desde el primer día: presidente, sálgase de ahí. En el caso concreto de que se ha mencionado, todavía más delicado para usted, por las vinculaciones de tipo familiar, que atan a su familia con uno de los bancos interesados o involucrados en ese asunto. Sálgase de ahí, se lo dijimos desde el principio. Y hasta con la Junta Monetaria. Bueno, quiere decir que el lío de Baninter ha traído más desconfianza y hay más gente buscando dólares para poner su dinerito en dólares. Pero ¿quién se lo va a reprochar? ¿Por qué? Si esa es la verdad, la culpa es del gobierno. No tiene una política de evaluación permanente del peso, permitiendo que las empresas eléctricas y todas las demás se lleven todo lo que quieran sin control de nadie, porque ya el Banco Central, la Junta Monetaria, no puede ni siquiera interferir con esa libertad que se le ha dado, producto de la última legislación que se aprobó. Y cuando toca a fondo el mercado cambiario, el presidente de la República le pide al Banco Central que actúe. Pero si usted mismo acaba de promulgar una legislación que le prohíbe al Banco Central ya interferir ahí. Entonces, hay que volver atrás, presidente. Y tuvo que violarla.
No, se están tomando Sí. medidas. Vamos a ver las medidas. Esto es una estupidez lo que está haciendo. Aquí dice aquí en la economía dominicana. Retirarán de circulación 12.000 millones. La Junta Monetaria adoptará nuevas medidas hoy. Pero óigame, ahí mismo dice una información que el Banco Central afirma que en abril baja el índice de precio al consumidor. ¿Tú te diste cuenta más o menos de qué fue lo que te bajó a ti? En lo absoluto, nada ha bajado. Las cosas que tú consumes no bajan nada. Ninguna. Todas han subido. ¿Cómo Todas va? han subido, así es. El índice de precio al consumidor a que se refiere ese informe. A lo mejor de otro país. Sí, yo creo que tiene otros A lo mejor parámetros para debe ponderar ser. ese índice, que no fueron los que están vigentes aquí con la economía en este Debe momento. ser para otro país del área del Caribe. Ah, bueno, ya. Digo yo. Costa Rica, Para- por ejemplo. para la República Dominicana no fue. El conflicto del Baninter, arquitecto, el lío de la APAP, la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. La mayoría del Consejo de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo evitó investigar venta a Baninter. A medios de Baninter le borraron 4.555 millones de pesos. También hay que decir, y aquí está este otro titular del Caribe, miembros del Consejo de la Asociación Popular piden intervención del gobierno, pero piden también la renuncia de Azor Azuri y de 2 miembros más del Consejo que estaban involucrados en la operación esa de la transacción con Baez Figueroa de entregar la asociación a cambio de 90 millones de dólares. Y eso se hizo a espaldas del Consejo y a espaldas de la Asamblea. Entonces el presidente del Consejo, que es el doctor Héctor Mateo, Ligia Bonetti, Pedro Esteban y Mónica Almentero quieren una investigación, pero además están pidiendo la renuncia de Azor Azuri y de los otros 2 que son Ricardo Pellerano y Pimentel Caré, que están citados junto con otro más con unas iniciales en el informe que circula como hecho la investigación que hizo personal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a petición del Banco Central. Fíjense bien, la Asociación Popular es el único patrocinador de este programa, pero dijimos del primer día, no vamos a callar esto. Y ustedes saben por qué, porque me siento con autoridad moral para reprocharle públicamente a Azor Azuri lo que ha hecho. Por una sencilla razón. En 1978, quien habla le salvó esa posición a Azor Azuri. Había montado todo ya un tinglado que encabezaba Alberto Hanna para destituir a Azor Azuri y asumir a Alberto Hanna la Asociación Popular, con la premisa de que el PRD estaba exigiendo la salida de Azor Azuri. Como yo en ese momento era primero el jefe del programa de gobierno del PRD y además representante de don Antonio Guzmán en una serie de negociaciones muy delicadas, incluyendo las militares, yo tenía autoridad para ir a hablar, además miembro del comité ejecutivo del PRD, director nacional de asuntos técnicos. Y yo fui a la reunión a donde se iba a destituir a Azor Azuri y dijo, todo esto es una mentira. Y el PRD no ha exigido la salida del doctor Azuri. Y ahí mismo le desmonté el aparato que había montado Alberto Hanna para quedarse con la Asociación Popular. Definitivamente, Azor, yo no puedo sentirme bien para que después de tantos años, a esta altura, tú vengas a hacer lo que has hecho con la Asociación Popular y con la misión que le corresponde a esa entidad en darle casa a la clase media dominicana. Eso es traicionar el sistema, venderlo y además hacer que se modifique la legislación para acomodar esta transacción.
te invito a que renuncies, para que te vayas a tu casa por lo menos con la tranquilidad de que actuaste de acuerdo a la responsabilidad que tú has contraído con esta operación. Lamento tener que hacerlo, nos conocemos de hace demasiado tiempo, pero tú tienes que ser responsable de tus actos a solas. Esto es una situación muy lamentable. Y tenemos además que apoyar al doctor Mateo y a los demás miembros del Consejo en el esfuerzo que están realizando por rescatar la credibilidad de la institución. ¿Ustedes saben por qué? Porque si eso no se hace, vamos a tener otra crisis, y es que los miembros de la asociación van a retirar sus fondos, que ya lo están haciendo. ¿Cómo quieren ustedes que reaccione la gente cuando se entere de que hay alguien que está haciendo tramoyas de esta naturaleza a espaldas de todos? Entonces lo único que puede salvar la asociación es la salida de Azor, la salida de Ricardo Pellerano, la salida de Miguel Pimentel Caré y de cualquier otro que se haya prestado a ese asunto, para que entonces el doctor Mateo y sus demás miembros puedan asumir frente a la comunidad de ahorrantes de la asociación el salvar esa institución del descrédito. El descrédito se funda básicamente en la desconfianza, cuando hay unas actuaciones que no se corresponden con la ética del comportamiento de los funcionarios, que tienen que responderle a otros, que en este caso son ahorrantes. De manera que cerraremos el programa con esa apelación además a los funcionarios del gobierno, al superintendente de banco, el amigo Julio Cross, para que actúe diligentemente frente a la situación de la Asociación Popular. Cerramos hoy, entonces, hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellananita Y Roger. Hasta luego. Ambiente Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma